Amén. 3.7 de Hebreos, hoy vamos a tocar el 3.7 al 13. 3.7 de Hebreos, vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Dice así la palabra: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, y vivieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Bueno, acá la palabra, primero vamos a tocar el 3.7, y esto vamos a tomarlo. ¿Por qué Hebreos nombra esto? Esto es textual, si lo quieren anotar, del Salmo 95, 7 al 11. Textual es palabra, los versículos, cada uno que va tocando. Y voy a dar una explicación un poquito breve, acá en el 3.7 dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y cuando dice acá la palabra, si oyereis hoy su voz, habla de ese tiempo, dice, de ese tiempo, o sea, el tiempo en que se presentó el sacrificio de Cristo, en que Cristo había sido manifestado en carne, Él había sido crucificado, Él se presentó como Cristo. Está hablando todo de ese tiempo. Y dice así la palabra: oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y vemos que el Cristo, primeramente en carne, se presentó como el Mesías. Él decía, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad, la vida, como dice en su palabra en Juan 14:6. Y cuando dice soy el camino que guía hacia el Padre, que lleva a la salvación, a la liberación del pecado. La verdad, cuando dice la verdad, está hablando de la realidad, no está hablando de una mentira, en el sentido que Él es ese sacrificio mismo que se presentaba en Moisés. En Moisés por figura, pero Él ya pasa a ser la realidad, ya no es la sombra, ya no es la figura. Y dice la vida, y vemos acá la vida, que está hablando de liberación, la vida en sí, cuando habla de vida eterna, o está hablando de vida en sí, está hablando de su esencia, de sentir la paz, de sentir la tranquilidad, de sentir el gozo, de sentir la alegría. Y esto lo podemos enganchar con Efesios 2.1, cuando él decía, cuando Pablo decía, Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, la condición humana, antes de conocer al Salvador, ¿cuál es? Es la muerte espiritual. O sea, el pecado representa la muerte, representa la separación de Dios, representa el alejamiento de Dios, representa, la muerte espiritual, el tormento, representa el infierno. La vida, en cambio, que es la esencia de Dios, representa la fe, la tranquilidad, el sosiego del alma, el descanso. Entonces, Él nos da vida a través de su palabra. ¿Por qué? Porque muestra el camino. En mí van a tener la vida, la salvación, el reposo, dice su palabra. Entonces, a partir de que nosotros nos alimentamos de la palabra y vamos reconociendo nuestra condición de esencia pecaminosa, para que el Señor transforme nuestro cuerpo de humillación al cuerpo de gloria suya, es cuando vamos a sentir todos estos de descanso, la paz de Dios, lo que es vida en sí. La palabra también lo dice en Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo, dice la palabra, te alumbrará Cristo. Entonces Cristo se presenta como la vida, se presenta como la luz. Entonces nuestra condición antes de conocer a Cristo es la muerte espiritual. Dominaba el pecado en nosotros, pero hoy tenemos la salida, tenemos la luz, tenemos la palabra. Y como dice acá la palabra otra vez, lo vuelvo a reiterar: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y vemos acá la palabra cuando dice, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué está diciendo? No sean incrédulos a la palabra de Jesucristo. Esto está diciendo, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, dice, en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, dice,
y vieron mis obras 40 años. Entonces, esto es la palabra cuando nombraba ayer que pidieron comida a su gusto. Entonces lo vamos a nombrar esto más adelante. Y dice así: a causa del cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, no han conocido mis caminos. Entonces, ¿qué caminos caminaron? Los caminos de su pensamiento. No caminaron los caminos de Dios, que Dios mismo le había mandado. Entonces, como dice la palabra, no caminaron mis caminos que yo le mandé. Entonces, en este sentido, dice también acá la palabra en el 11, por tanto le juré, mira, no entrarán en mi reposo. Entonces, ¿por qué no hay paz? No hay paz cuando no caminamos en los caminos que nos manda el Señor. En el sentido que tenemos tormento, tenemos pérdida, tenemos derrota espiritual. La misma palabra dice que todas sus veredas son paz. Entonces, cuando está hablando de paz, si caminamos por su calzada, por sus caminos, por sus veredas, por donde manda el Señor, lo que vamos a sentir es el descanso. Entonces, eso es humillación, caminar en el camino de Dios, hacer el plan de Dios, como decíamos, que el siervo no hace su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? De su amo. Si nosotros hacemos la voluntad de nuestro amo, nuestro Señor, porque el Señor quiere decir amo, es nuestro dueño, Él nos compró con su muerte. Entonces, para redimirnos del pecado, para hacernos libres del pecado del anterior amo donde teníamos maltrato. Entonces, ¿nos compra para qué? ¿Para hacer nuestra voluntad o la voluntad de Él? La voluntad de Él. La voluntad de Él. Entonces, la voluntad de Dios, ¿cuál es? La santificación, limpieza para perdón de pecado. Santificarnos. Entonces, santificación, Él te va a mandar siempre a limpiarte del pecado. Entonces, vos vas pidiendo perdón. Entonces vas poniendo por obra el plan de Dios. Y esto es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros, que no caminemos en nuestros caminos, que pidamos comida a nuestro antojo, sino que cumplamos la meta o el camino o el plan que Él nos está mandando a través de su palabra. Dice así también en Salmo 78, 18. Yo lo voy a dar rápidamente, esto no vamos a entrar mucho en detalle. Dice así, 78, 18. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. ¿Y cuántas veces pedimos comida a nuestro gusto? ¿Cuántas veces andamos en pos de nuestros deseos? Queremos concretar nuestros planes, hacer nuestros deseos, que nos lleva en sí a la derrota, a la destrucción. Pero acá dice, me tentaron, dice, en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Entonces así provocamos al Señor. Tentamos al Señor, como dice acá la palabra. Lo hacemos irritar al Señor porque caminamos en nuestros caminos y sabemos que vamos a recibir derrota y sabe bien el Señor que viene sufrimiento. Y como dice acá la palabra, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes, inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? Dice, podrá. Y eso es lo que pasó con el pueblo hebreo. Con el pueblo hebreo, vemos acá la palabra, le hizo milagros, brotó agua de la peña, le abrió el mar rojo, hizo algunos milagros ahí. Pero podrá, entonces ese podrá habla de que pedimos a nuestro antojo. Cuando el Señor nos quiere dar, nos quiere bendecir, pero nosotros lo que tenemos que hacer es pedir esa dirección. Que sea su voluntad, Señor. Que, como decía esta mañana la palabra, no tenemos que simplemente pedir la comida a nuestro gusto. Si está en la voluntad del Señor, Él va a dar. Por favor, ¿lo podéis llevar al balcón porque me perturba? Esto, si a la mañana es Cardoso y a la tarde es el perro. No puede estar un perro, al menos cuando estoy dando la palabra. Y dice acá la palabra, lo digo otra vez. ¿Podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes e inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó y se incendió fuego contra Jacob. ¿Y cuántas veces, hermanos, pedimos comida a nuestro antojo, comida a nuestro gusto? Esa carne, dice que ellos también cuando estaban en el desierto, dice un versículo,
que lloraron por la carne de Egipto. Dice, nos acordamos de los pepinos, de los puerros, de la cebolla. Dice que comíamos de balde, la carne que comían de balde, porque hay dos versículos parecidos. Y vemos que así también es nuestra vida, ¿no? Porque dice, la gente que se mezcló con ellos, dice, no habla de los mismos hebreos, sino la gente que salió de la esclavitud con ellos, otros pueblos, vemos que tenían otros antojos, y así también nos contagiamos en esa ilustración de la misma forma del pensamiento de la corriente del mundo. Otros tienen auto, queremos tener auto nuevo. Otros llevan un tal estilo de vida, queremos ese estilo de vida. Otros, en lo material tienen todo y queremos eso, el estilo de vida del mundano vivir, alejado de Dios. Ellos no van a la iglesia, nosotros tampoco. Muchas veces en nuestro deseo queremos seguir las cosas del Señor, sino que queremos vivir un estilo de vida mundanal, relajado, así con bendiciones materiales, y no tenemos en cuenta que tenemos un Dios y quiere que haga su voluntad, y la voluntad de escuchar la palabra, la santificación, la oración, de alimentar nuestro espíritu, de despojarnos de todo peso y del pecado, como dice la palabra, que nos asedia, dice en Hebreos 12:2 creo que está, o 12:1. Vemos que así nos manda el Señor a que nos apartemos de esa forma de pensamiento, pero eso va a venir por la humillación, por la confesión, declaración de pecado, el labrar la tierra, el trabajar, como decía en estos días el mensaje, el pedir perdón, el confesar que ese deseo está ajeno a la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios, mismo dice la palabra, muchas veces dice, en Santiago dice, codiciáis, ardéis de envidia, dice, y no obtener lo que desean. ¿Por qué? Porque para gastar en sus propios deleites. Vemos que muchas veces pedimos fuera la voluntad del Señor. Entonces ahí está el tema. No es que Dios no quiere nuestra bendición, pero pedimos fuera la voluntad del Señor, y cuando está nuestra alma codiciosa, ¿debemos pedir lo material? No. Debemos pedir la limpieza de nuestro pecado, de esa codicia que nos atrae. La misma palabra lo dice, teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos con eso. ¿Y por qué codiciamos las cosas? El estilo de vida relajado del mundo. Dice en Mateo 6, 20 y pico, 23 más o menos, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, o sea, añadidas. No es la bendición es lo espiritual. Es como dice, que un hombre cavó, dice, encontró en una heredad, dice, un tesoro, dice. Entonces agarró, lo enterró, dice, vendió todo lo que tenía y compró esa heredad. Entonces, porque lo tuvo por rico ese tesoro, en comparación de la palabra, el reino espiritual o la palabra que es espiritual, lo que va a enriquecer nuestra vida. Y dice así, ¿podrá ponernos mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron agua. Bueno, vemos acá la palabra, como lo dice, puede cerrar el picaporte, tranquilamente puede cerrar, que se cierra. Exactamente, ahí está. Y dice, vemos cómo lo dice, podrá. Entonces, cuando pedimos, como dije, comida a nuestro antojo, dice, estas cosas buscan, en ese Mateo 6 que estaba nombrando, buscan los gentiles, estas cosas. Ustedes tienen que buscar el reino de Dios, y las demás cosas te va a añadir. Por lo importante es la esencia del espíritu, que sintamos el descanso, que sintamos la paz. Y tenemos que ver cómo estamos pidiendo. Si es para nuestro deleite, es para nuestro antojo, es para nuestra carnalidad, como lo podemos decir de diferentes formas. Entonces, dice acá la palabra, 78, 21. Por tanto se indignó Jehová, se encendió en fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído en Dios, ni habían confiado en su salvación. No habían creído en Dios. Vemos cómo pidieron comida a su antojo. No habían creído, sino que hicieron según su pensamiento. No habían creído en Dios. Entonces vemos, como lo decía ayer, en un momento, porque esa naturaleza está, tardó Moisés, cuando estaba en el monte de Sinaí, se tardó, hicieron un becerro de oro, ¿no? Y entonces así nos habla de nuestra condición. Cuando
se tarda un poco la bendición, empezamos a buscar conforme a nuestro pensamiento. Se empiezan a levantar los ídolos en nuestra mente, ya sea de dinero, materialismo, pasiones, pereza, cualquier tipo de manifestación que esté y que nos aparte de la presencia del Señor, está en nuestra alma. El descontento, el enojo, porque si se tarda habla de un descontento. Entonces, en nuestro descontento empezamos a tomar decisiones a nuestra manera. Bueno, yo quiero encontrar la salida. Si no lo encuentro por acá, lo voy a encontrar por acá. Y lo voy a hacer así. Si Dios no me da, lo voy a hacer así. Entonces empezamos a encapricharnos contra Dios. Empezamos a decidir contra Dios. Entonces, vemos que eso es lo que el Señor justamente nos está enseñando acá. Yo no hablo, por ejemplo, en el sentido, porque hay que diferenciar cosas. Esto tenemos que tener en cuenta. Una vez me dijo una persona, ¿el sexo es una cosa primaria? O sea, el tener sexo, relaciones. O sea, no tener, depende de tu vida de no tener sexo, ¿no? A ver, en el materialismo tampoco. Hay muchas cosas que no. Ahora, tu vida va a depender, por ejemplo, vos si no comés, ahí depende de tu vida. Si no comés, sí, te vas a morir de hambre. Entonces, en ese sentido, por eso se aplica esa palabra, teniendo sustento y abrigo, que ya estemos contentos con esto. A ver, ¿qué quiero enseñar con esto? Mismo Pablo, cuando fue a predicar a otras iglesias y no le dieron, él lo que tomó en cuenta es que, bueno, no me están tomando la palabra, tampoco le voy a hacer de carga. Yo sé que tal vez no me creen o no creen que soy merecedor. Entonces, para no ser el tropiezo en la palabra, entonces no voy a ser gravoso a ello. Entonces dice que sus manos le sirvieron para trabajar. Él trabajó, no cayó en pecado. ¿Por qué? Porque tampoco le quería hacer tropiezo y tampoco le va a exigir a una persona que no lo está teniendo por digno. Entonces no peca en ese sentido y depende su vida. A eso es lo que voy. Depende su vida porque uno es necesidad esencial. Entonces uno no peca en ese sentido, porque si no está recibiendo es porque el Señor también lo está probando. ¿Entiendes? Lo está probando. Entonces esto es lo que está mostrando, lo está probando. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a actuar? ¿No vamos a enojar contra la gente? No, yo no le puedo exigir. A la gente no me da y bueno, no me tendrán por digno de mi salario y bueno, ¿qué voy a hacer? Para eso tengo las manos. O sea, ¿puedo trabajar? Sí. Le pido al Señor que me dé esa libertad, que abra las puertas para que añada. En el sentido tampoco, porque esto muchas veces, como decimos, es un proceso, ¿no? Pero el estómago no espera, a eso es lo que voy. Tenés una familia atrás, a eso es lo que voy. Entonces uno se tiene que ir humillando hasta que el Señor le vaya abriendo puertas, pero primeramente tal vez en pareja de una manera, de otra, y te va a mostrar también el enojo contra la gente, ¿no? Porque uno, a ver, como siervo al menos de Dios, como siervo de Dios, en su realidad, escuchen, como siervo de Dios, se va a querer ganar el tiempo o va a querer estar en la disposición del tiempo para el Señor, indagando a la palabra y no esclavizándote en el mundo. Pero hay veces que si no te toman, como en el caso de Pablo, Pablo tampoco dice que pecó por eso, sino que no quiso ese de tropiezo exigiéndole, cojeándose contra la gente. Entonces, ahí tenemos que entender que son cosas diferentes. Ya el estómago depende de tu vida. La comida depende de tu vida, pero hay otras cosas que acá habla, necesidad que no depende de tu vida. Entonces son deseos que se levantan. Y ahí es cuando tenés que pedir perdón. Cuando querés un celular, por ejemplo, un celular, querés cambiar o tenés el celular o no tenés, y se te levanta el deseo, Señor, añadime, Señor. A ver, hacelo como vos podés, vos tenés poder, pero yo tengo grande mi incredulidad. Y esas cosas que estoy enseñando pequeñas son las que le va a enseñar el Señor, la dependencia para que el Señor haga en ese sentido. A ver, dice acá la palabra, por cuanto no habían creído ni habían confiado en su salvación. Entonces, como para terminar de completar esto, que nunca creyeron, sino que lo único que hicieron en todo el camino es la queja, y la queja habla de exigencia. Exigieron.
Cuando nos venía persiguiendo el ejército de Egipto, ellos gritaron y se quejaron, y ahora vamos a perecer. Entonces, ¿quién clamó por ello? Moisés. Moisés, por la oración de Moisés. Fueron respondidos, o sea, esa oración fue respondida a través de Moisés. Y entonces Dios ahí hizo el milagro, dividió las aguas. Y todo, cuando no tenían agua, ¿a dónde se fueron? Las aguas de la rencilla. ¿Dónde fueron? Fueron a Moisés a quejar. Entonces él golpeó, vemos acá, golpeó esa roca, ¿no? Y dice acá la palabra 78:23. Pasemos al 78:23. 78:23. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y le dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles, dice la palabra, hasta saciarles. Dice acá la palabra 78:27. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, o sea, por montones, la cantidad, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de su tienda. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues sus deseos. Vemos, en esa exigencia cómo le cumplió el deseo. Y dice acá la palabra, sus deseos, dice, no había quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Vemos, pidieron a su antojo, pidieron los deseos, les cumplió sus caprichos, les dio sus deseos, comieron, se saciaron, tuvieron en abundancia. Y dice, no habían quitado todavía el anhelo, dice, de sí su anhelo, su deseo, o sea que no te reconocieron ni siquiera el pecado, ni siquiera su pecado, sus caprichos. Y dice, aún estaba la comida en su boca. Y esto está hablando, hermano, que se levantó el furor de Jehová cuando estaba la comida en su boca, o sea, era en prontitud del castigo. Porque era un pueblo terco, un pueblo obstinado en pedir a su antojo. Y dice así la palabra, e hizo morir a lo más robusto de ellos y derribó a los escogidos. Y cuando habla de robusto, acá habla a los que dirigen. Dice, a los más fuertes, a los escogidos, a los más fuertes, a los jefes, hizo morir, a los más escogidos. Entonces, así también, muchas veces, el dirigente participa del deseo del pecado del pueblo. ¿Y qué pasa? Hace caer a lo más robusto. ¿Quién lo paga? Muchas veces paga el dirigente, porque si no tendría que caer un tendal del pueblo. Pero acá murieron muchos, y todo por el capricho. Y en eso tenemos que meditar también nuestra condición, cuando exigimos, queremos, y pedimos comida a nuestro antojo, cuando son cosas que tal vez no dependan de nuestra vida, no son esenciales, como digo, con la comida, como enseñé con el ejemplo. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Después lo demás viene por añadidura, a su tiempo. Le vamos pidiendo al Señor para que vaya acomodando, porque cuando ustedes tengan en cuenta, cuando ustedes dirijan una iglesia, cuando estén pastoreando, primeramente los que son cabezas son ustedes, y ustedes tienen que gobernar. Después toda la gente, todos los demás tienen que estar sujetos al pastor. Vemos que pone una cabeza como puso Moisés, y Moisés tenía que decidir los asuntos. Y como vemos en la figura de Números 12, que dice que María y Aarón vieron el pecado de Moisés, y era pecado en sí, tal vez, o era pecado en sí, o estaba en pecado en sí, pero le dice, estaba en pecado, y tal vez a la otra le mostró, pero le dice, yo voy a hablar con él cara a cara, le voy a enseñar su pecado cara a cara, no hablaré por figura, le dice, ¿no? En esa figura, ¿no? Y a ver, ahí lo que está mostrando es que claramente estaba en pecado Moisés, pero Moisés era el que tenía que decidir y dirigir, no María, no Aarón. Entonces, así cuando ustedes estén dirigiendo, el día de mañana no tienen que ser gobernados
por el pueblo. Y en esto enseñamos. Un día voy a preparar un mensaje de esto. ¿El marido tiene que estar sujeto a la mujer o la mujer al marido, como dice en Corintios? La mujer a su marido. Y el marido habla del pastor y la mujer habla de la iglesia. Entonces, el que tiene que decidir el marido no le puede estar dando antojo caprichoso a su pueblo, el deseo, en compartir pecado, en decir, pero quiero esto, y bueno, todo le consentí, le sí, Al final estás malcriando, estás encaprichando un pueblo y no le vas a saciar porque te van a pedir más y más y más y más. Hay 4 cosas, y dice, hay 3 cosas que aborrece Dios y la cuarta no la entiendo, dice el proverbio, ¿no? Y habla de la sanguijuela que piden y piden y piden y no se sacian. Y así muchas veces el pueblo, cuando no le sacia a Dios, no va a estar saciado ni por más que le acomodes todo, ni por más que le dé todo, porque lo que le falta es la presencia del Señor, que le llene y que le enseñe en ese desierto la dependencia de Dios. Lo que le va a saciar es la presencia del Señor. Y como digo, ahí se ve la fe del pueblo. Están los que se apartan y eso quiere decir incredulidad. Los que se apartan físicamente y espiritualmente o se enojan. Y después están los otros que, que se van humillando en esa dependencia. Y van diciendo, a pesar de sus quejas y todo, van diciendo, Señor, perdóname, para que me mantenga en el camino, para que haga tu voluntad. Y sabes que la palabra del Señor es así. Pero hay otra ley que se revela en tu mente, como dice Pablo en Romanos 7. Y tenés enojo y tenés desacuerdo y querés y ves otra situación y deseás y porque yo no, pero a su tiempo el Señor va a hacer, a través de tu humillación te va a dar. No es que no te quiera dar, te va a dar, pero te está enseñando también la sujeción por lo que estás padeciendo, te está enseñando obediencia. ¿Ves? Si te humillás, si pedís perdón, si confesás tus pecados, si te mantenés en el camino a pesar de que no te den nada, porque ahí se ve la fidelidad en los momentos difíciles. Cualquiera, como dije ayer, en el momento que haya abundancia, estamos todos, pero en los momentos difíciles, ahí es que está, y ahí se ve un corazón fiel, un corazón que a pesar de, está siguiendo, a pesar de todas las luchas, todas las circunstancias, sabe que tiene que cumplir el deseo de su marido, en este caso de Cristo, en este caso la palabra misma que nos expone acá, la verdad revelada, y sabemos que tenemos que obrar para bien. Entonces, ahí habla, hermano, de que realmente hay una humillación. Después lo otro, que te pueden decir, no, Dios me bendijo así, mirá todo lo que tengo por Él. Por eso yo estoy bendecido o no, ¿por qué? Porque yo tengo fe. No, eso no se trata de la fe. Dice, la misma palabra lo dice, mostrando una figura ahí también, que muchos murieron sin haber recibido lo prometido, que habla de la salvación y habla todas las cosas, los actos que hicieron, las proezas que hicieron de Abraham y cuenta de Moisés y todo. Que Moisés, por ejemplo, dice que él dejó toda su riqueza, siendo hijo de Faraón, llamado hijo de Faraón, dice, porque tenía por mayores riquezas las que estaban por venir. Entonces, si nosotros tenemos por mayor valor la palabra, no vamos a mantener fiel en el camino. Entonces, lo que te amonesta ahí la palabra. Y sabéis que hay, como dice Jeremías, no obstante, había en mí un fuego ardiendo dentro de mí. Traté de sufrirlo, no pude. Él quería dejar en un momento. Se había desalentado, todo el mundo lo había perseguido, todo el mundo lo acusaba y todo el mundo le denunciaba. Denunciémosle, dice, quizá claudicará, quizá se va a dejar de profetizar lo malo. Y era uno contra todo el pueblo. Imagínense como uno cuando está solo va a decir, pero ¿estaré equivocado yo? Y como dice el dicho del mundo, si el río suena es porque algo trae, algo así, ¿no? Entonces empezá a pensar, y tal vez esté equivocado yo. Y como muchas veces aplicamos, si todo el mundo está diciendo o está en contra tuya, o está equivocado todo el mundo, está equivocado. Y decimos muchas veces en nuestra necesidad, y tal vez esté equivocado vos. Y puede ser a veces. Pero también, en el caso de Jeremías, era uno contra el pueblo. ¿Y quién tuvo la razón? Jeremías. Por eso la importante es la dependencia de Dios, de hacer el plan de Dios. Le quisieron traer confusiones, le denunciaron.
vinieron que le hicieron complot, inventaron mentiras, aún lo castigaron, aún lo metieron en la cisterna. Y ahí a punto, donde estaba, ahí en el pozo cenagoso, la mano salvadora del Señor, que usó a ese eunuco, que defendió su vida, que lo rescató el Señor. Vemos cómo muchas veces caemos hasta en esa cisterna y decimos, tal vez sea castigo de otro que vea. No tiene razón, mirá, por eso está sufriendo, por eso está en castigo. Mirá, Dios le está cumpliendo el castigo ya. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que es al revés, amén. Por eso, mucha dependencia de oír la voz de Dios, de mantenernos por la palabra. Y como quiero redondear esto, en ese momento, cuando estás mal, no vas a sentir nada, no vas a escuchar la voz de Dios, no vas a sentir la presencia de Dios, simplemente un vacío. Y ves cómo te pega y te pega el enemigo. Ni siquiera la oración, porque no vas a poder ni orar, duro totalmente. ¿Y quién te alumbra? ¿Quién se sostiene? ¿Quién te guarda la vida? La palabra. En medio de ese vacío, ponelo en tu corazón, dice, porque esta es tu vida. Eso te va a sostener. Ni siquiera a veces la oración, porque uno está duro, no puede, incrédulo, no puede orar, no puede ni abrir los labios. Y simplemente la palabra te va dando vuelta y tal vez mentalmente le pedís perdón, ni fuerza tenés. Desalentado totalmente. Y ahí la palabra es la que te guarda. Y eso es muy importante, el valor de la palabra, por eso, para estudiarla, para considerarla, para meditarla, porque eso nos va a sostener en medio de la adversidad. Cuando no puedas orar, cuando tu corazón esté endurecido, lo único que te va a salvar, cuando no puedes orar, cuando estás en desacuerdo y no querés pedir perdón, otra vez que te amonesta la palabra, te va guardando y te va diciendo, estás mal, tenés que arrepentirte, tenés que pedir perdón, tenés que volver al camino, tenés que volver a la dependencia de Dios, tenés que llevar a cabo el plan. Y sabés que estás mal, y decís, no. Y la palabra te dice, sí. Y no podés ir contra tu voluntad, contra la palabra revelada. Al menos nos podemos enojar nosotros, pero no podemos negar la existencia de Dios, porque lo hemos sentido su presencia, su liberación. Y por más que diga, Dios no existe, no puedo mentir con la verdad revelada, porque ya está revelado eso. Entonces ahí le pedimos perdón. Y eso es lo importante de la palabra. Dice también en Jeremías 7:23, hablando de esto, de la dureza de corazón. Mas esto le mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo mi camino que os mandé, para que os vaya bien. Andad en mi camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en su propio consejo, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y ese espíritu de capricho que lo nombramos, de contumaz, como lo dice en la Biblia, es caminar en pos de nuestros caminos. El Señor nos traza un camino para que andemos, nos pide humillación, nos pide ciertos pecados, apartate. ¿Para qué? Para que justamente podamos caminar en su voluntad, en el camino que nos va trazando, en el camino de gozo, de paz, de alegría. Pero hay una traza que nos dice, estás caminando por caminos que te atormentan, que te endurecen, que te irritan, que te hacen tener malestar, justicia propia, peleas, contiendas, desacuerdos. Entonces ese es el camino, yo no te lo mandé, yo te mando por el camino que son las veredas paz, que te trae tranquilidad. Y como dice acá la palabra, no oyeron ni inclinaron, antes anduvieron en sus propios consejos y fueron para atrás en lugar de ir para adelante. Entonces vemos que muchas veces nos intercambiamos, como dice el proverbio, como
el ave dice que se apresura a la red y no sabe que es contra su propia vida, hasta que la flecha traspasa su corazón. Vemos, es contra su propia vida. Y caminamos cuando el Señor dice, volvé de ese mal camino. Cuando dice, no te encapriches, no te conviene, ese camino te está matando espiritualmente. Vos querés tener razón, pero ese camino te va a llevar a la muerte. No te enterques. Y uno quiere salir a su manera. Y dice, simplemente que es ese consejo, dice como dice acá, el camino que yo mandé para que os vaya bien. Entonces, para libertarte de esa opresión, de esa carga, de esa división, de esa soberbia, de esa altivez, de cualquiera sea el pecado, porque estoy nombrando pecados que nos puede pasar a cada uno de nosotros, que nos entecamos y sufrimos nosotros. Y tal vez tenemos razón, ojo, muchas veces uno tiene razón, pero esa terquedad, eso que sentimos malo, esa división, esa venganza, ya van a ver cuando se equivoquen, cuando sean destruidos, cuando le baje la mano de Dios, y deseas ver eso. Y no es así, no funciona el camino del Señor así, sino que uno simplemente tiene que advertir, y si no te escuchan, ¿qué te puede enojar con tu hermano? ¿Por qué te enojas? Está en nuestra naturaleza así, yo me enojo muchas veces, y me enojo mucho y tengo que reconocerlo a eso, porque tal vez no quieran escuchar, le va a ir mal, ya tuvieron decisiones así, asá, a la palabra dice así, y vos ves que van a chocar contra la pared. Y tal vez choquemos contra la pared todos, digo, porque yo también, intercándome, estoy en esa. Y tal vez yo también del otro lado no vea mis pecados. Y me están advirtiendo y yo también me enterco. ¿Y qué pasa? Tal vez choquemos todos. Y ahí es cuando yo también tengo, como predicador, ver lo que el Señor me está advirtiendo. Pedirle al menos entendimiento para que yo tampoco yerre. Y dice así la palabra. 7:25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. 7:28. Le dirás, por tanto, esta nación no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Vemos, pereció la verdad. Y esta es la palabra que me quedaba grabada cuando estaba preparando el mensaje. Pereció la verdad, murió la verdad, se fue la verdad, porque no la quisieron escuchar. Y muchas veces el Señor apaga la voz del profeta. Vemos, dice, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. A ver, esto me llevaba a Isaías 30:10 cuando dice que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo rectos, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Eso es lo que queremos escuchar. Palabras halagadoras, palabras halagüeñas, palabras, sí, seguí así. A ver, Dios sí nos va a felicitar lo bueno, pero no va a corregir lo bueno. Por eso la corrección cuando viene, nos va a corregir, ¿qué? Lo defectuoso. Lo bueno, a ver, es encomiable, nos va a felicitar tal vez. Está bueno que tengamos cosas buenas, pero también tenemos que reconocer que tenemos cosas malas. Por eso estamos en este lugar, estamos en las manos de Dios para que el Señor moldee, para que el Señor acomode nuestra vida, para que el Señor nos vaya abriendo puertas, nos vaya bendiciendo. ¿Por qué no tenemos la bendición? Es porque erramos el camino. ¿El pecado qué quiere decir? Error. Error, ¿no? Entonces, como andamos en el error, fuera de la voluntad del Señor, entonces, ¿qué obtenemos? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte, dice. La muerte espiritual. Pero cuando tenemos la paga de Dios, ¿cómo dice? La paga de Dios es vida. La dádiva de Dios es vida. Y eso es lo que nos da la liberación de nuestros tormentos. Y dice acá la palabra, pereció la verdad
ese versículo me quedó muy marcado. 30 días de Isaías, dije recién, pero con 30 días de Isaías. Pero con respecto al 28, que decía 7:28 acá de Jeremías, ¿Jeremías? Sí, Jeremías 7:28, dice en la última parte, pereció la verdad porque no quisieron escuchar. Y en un momento, hermano, cuando hay mucha terquedad, muchas veces, si el pastor es blando, en el sentido se deja dominar por el pueblo, se deja dirigir por el pueblo, entonces va a perecer la verdad. Vas a escuchar palabras halagadoras del pastor hacia tu persona. Y eso es lo peligroso, cuando ya no hay corrección para tu vida. Porque ya no te lo va a decir más. Entonces, a ver, defectos tenemos todos. Después hay otra cosa. A ver, yo en esto no quiero entrar porque es otro tema muy aparte, en el sentido de que, por ejemplo, muchos se quejan, incluido yo, de las formas. Las formas es otro tema, porque eso también no quiere decir que no tenga, que tengamos una forma de comportarnos, de dirigirnos hacia el pueblo, porque muchas veces justificamos corrección con maltrato. Y en eso también al pastor le tienen que pedir, no sé, si ahora, después, o sea, pastor, estoy diciendo al dirigente, ustedes van a ser pastores, al fin y al cabo, los que van a dirigir la obra. Y tenemos que saber, como cuando dice la palabra, no teniendo señorío de la obra, dice en Pedro, primera de Pedro. Y también dice, corregí con espíritu de mansedumbre. Muchas veces queremos utilizar la espada de Pedro, aunque Pedro tenía razón con defender al Señor, pero no es con la fuerza, es con el Santo Espíritu de Dios. Eso es lo que va a corregir a la persona. Tengamos en cuenta esto, porque cuando lo decimos, muchas veces se justifica la otra parte. No, pero vos tenés que sujetarte. Digo, sí, eso sí, pero no quita que al que está corrigiendo mal, a ese le va a bajar la caña el Señor. En un momento le va a pedir cuenta, y en un momento la va a pasar mal, y en un momento puede caer en una enfermedad incurable. Cualquier cosa le puede pasar por ser de tropiezo a los demás pequeños. Porque al fin y al cabo, con la sujeción al pastor, que, a ver, el más chico sí se tiene que sujetar, pero tenemos en cuenta que si nosotros maltratamos, entonces ¿a quién le va a pedir? ¿Al más chico o al más grande? Al más grande, porque es el que entiende más la palabra. Ese también va a venir en un momento, esa mala atención o el maltrato le va a pedir cuenta, o el señorío, o la falta de mansedumbre, el griterío, eso le va a pedir cuenta al pastor. Entonces, porque hay formas que el Señor dice, corrijan, pero hay formas. Y en esa forma nos tenemos que fijar, pero ese es tema para otra predica. Dice así la palabra, Josué 5:6. Josué 5:6 dice así la palabra, pues los hijos de Israel anduvieron en el desierto, dice, 40 años, hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor, y a ellos les juró que no le permitirían ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que emana leche y miel. Una tierra que emana leche y miel. Dice que no entrarían, les juró y no entraron. No entraron, ¿por qué? Porque ellos, fíjense los primeros versículos, pidieron comida a su gusto, se encapricharon, anduvieron sus caminos. Entonces vemos que al final no entraron acá, como dice la palabra, en la tierra que fluye leche y miel. Dice otro versículo, no entrarán a mi reposo. En mi reposo, el versículo que también lo habíamos leído. Y ese reposo habla de salvación para este tiempo, y vemos que para nosotros habla de descanso, de sentir descanso. Somos hijos de Dios, pero cuando obramos mal, cuando andamos en nuestro malvado corazón o pedimos comida a nuestro antojo, ¿qué recibimos? Tormento, opresión, disgusto, malestares, todo lo malo, y va todo para atrás en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos obrando mal, no estamos obrando como el Señor nos dice. Y dice acá la palabra, Hebreos 3:12 y 13, acá lo vamos a dar rápido, ya terminamos. Hebreos 3:12 y 13 dice, mirad, hermano, que no haya ninguno
de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón malo de incredulidad. ¿Y cuándo estamos apartados? Estamos apartados cuando ya no hay paz. Esa es la incredulidad. ¿Por qué no tenemos la paz? Porque no está Cristo en nuestro corazón, gobernando. Gobernando, no está gobernando. ¿Quién tomó control? El enemigo. ¿Por qué? Porque ya no estoy dependiendo de la palabra. No me estoy sometiendo a la voluntad del Señor, a lo que el Señor dijo. Y como dice, la voluntad del Señor es nuestra santificación. Y cuando caminas tus caminos, estás apartado de la guía de Dios. Entonces, ¿qué sentí? Opresión, música mundana, vicio, lo que fuere. Estoy nombrando pecados que tal vez alguno siente de una manera, otro siente de otra. Y como dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La incredulidad te trae dureza. Y por lo tanto, cuando hay dureza ya te engaña Satanás. ¿Con qué? Con el pecado. Entonces, pensás como a tu manera, ya no te dirige Dios, te endureció, no escuchás la voz de Dios, escuchás la voz de Satanás. Entonces, ahí está la pérdida de la presencia del Señor. Como dice acá la palabra, Hebreos 4, 7 al 11, dice así la palabra. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo, si oyeres hoy su voz, una repetición, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. ¿La dureza qué es? Es la incredulidad a la palabra. Ya no la escuchás, no escuchás el consejo, no crees el consejo de Dios. Entonces empieza a actuar uno a su manera. Pide comida a su gusto, como dice la palabra. Porque si Josué les hubiera dado de reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un día de reposo para el pueblo de Dios. Hablando después de la crucifixión, ese reino de Dios. Porque Él ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios, de las suyas. Y vemos acá, como dice en el 11, procuremos pues entrar en aquel día de reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Primeramente tenemos en cuenta, Josué, ¿qué representa? Representa la ley. Le hubiera dado de reposo si Josué, si por la ley hubieran tenido el reposo de su alma, su salvación, no habría otro día, no se hablaría otro día, pero se habla otro día, como dice acá la palabra. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Entonces, queda un día de reposo, dice en el 4.9. Queda. Y eso está hablando justamente después de la crucifixión. O sea, a partir de la crucifixión, este tiempo de reposo, este tiempo de creer en Jesucristo, este tiempo de salvación, este tiempo de paz. Y como dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, que ha entrado en el descanso del Señor, ha reposado de sus obras. La palabra dice que es fatigosa la labor del hombre, y esto nos lleva a Eclesiastés para terminar. Eclesiastés 2, 22 al 24 dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, trabajos y molestias, y su corazón no reposa. Todo esto es vanidad, dice la palabra. Y vemos cómo lo muestra acá como ejemplo de nuestro pecado. Es fatigosa nuestra vida apartado de la presencia del Señor. Por eso tenemos que meditar. Nuestros pensamientos son fatigas solamente, son labores fatigosas. Pidámosle perdón al Señor y el Señor nos va a dar descanso y el entendimiento de la palabra. Amén.